que producía personajes como Villanueva, porque esos personajes no nacen de generación espontánea, nacen como consecuencia de un entorno, unos influjos. Eso es lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué pasa en 1973? Cuando se disparan los precios del petróleo, nace un monstruo. Douglas Pietri, en la década de los 40, decía que el petróleo iba a terminar siendo como el Minotauro de la mitología griega. El Minotauro, ustedes saben que es un monstruo, producto de una relación bestial entre, como maldición, el rey, por no haberle hecho caso a Zeus, tiene la mala suerte que, entonces, como castigo, la reina se enamora de un toro y tienen como hijo a un Minotauro, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que tienen que encerrar en el llamado laberinto maldito. Y la maldición es que para poder tener que mantener vivo al bendito Minotauro, y el castigo al rey era porque supuestamente le habían regalado un toro hermosísimo que tenía que sacrificar en honor al rey. Como no lo sacrificó, porque le pareció demasiado hermoso, y dijo, yo no voy a sacrificar ningún toro, entonces pusieron al toro a tener relaciones con la reina, y nació el Minotauro. Y el Minotauro tenía que ser alimentado por 5 hombres y 5 mujeres del pueblo. Bueno, llegó un momento que el Minotauro se tragó el pueblo completo. Entonces Douglas Pietri decía, ya tan temprano como en la década de los 40, que el petróleo iba a terminar siendo un Minotauro, que se iba a tragar completica al país, se iba a tragar a Venezuela, porque todo se estaba haciendo dependiente de la renta petrolera, y estábamos importando absolutamente todo, y las finanzas del país estaban completamente desequilibradas como consecuencia de esa perturbación generada por esa renta. Entonces, en 1973 nace el Minotauro, nace el petroestado, como consecuencia de esos petrodólares que empiezan a llover. Los 2 candidatos presidenciales del momento, de Copey, Lorenzo Fernández, y de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, prometen que el que llegue a la presidencia, como primera acción, lo primero que va a hacer nacionalizar el petróleo venezolano, nacionalizar la industria petrolera. Efectivamente, gana Carlos Andrés Pérez, empieza la discusión, se redacta la ley, nace la ley de nacionalización en 1975, se promulga en 1 de enero de 1976, y ahí se estatiza la industria petrolera. No se nacionaliza la industria petrolera, se estatiza la industria petrolera, que es muy diferente. Para que ustedes tengan una idea, en 1975 habían empresas venezolanas cotizando acciones en los mercados de valores, ¿sí?, prestando servicio a la industria petrolera. Venezolanas 100%, gerenciadas por venezolanos, creadas por venezolanos, que fueron también estatizadas. Yo conocía al propietario de ella, Humberto Peñalosa, porque fue el que fundó la emisora cultural de Caracas y fue un gran mecenas de la música hasta el día que murió. Era muy amigo mío, yo era muy amigo de él, obviamente, porque era mucho mayor. Y siempre me hablaba con gran frustración de esa experiencia, de que lo había sentido un robo, pues, porque si él estaba haciendo aquello, había invertido ese dineral, le iban a expropiar su cosa. Entonces realmente no fue una nacionalización, porque no estaba beneficiando a los venezolanos, estaba siendo secuestrada por el Estado venezolano, que es sinónimo de gobierno. Esa es la verdad, una entelequia, pero a fines prácticos el gobierno está secuestrando la industria petrolera. Con la suerte, en un primer momento, que precisamente como la cosa estaba empezando, se respetó la naturaleza jurídica de la empresa que se creó. Se creó Petróleos de Venezuela, una empresa que iba a ser tenedora de las acciones de las empresas filiales. Esas empresas filiales eran las empresas transnacionales estatizadas, pero esas empresas estatizadas iban a conservar su naturaleza jurídica, su personalidad jurídica como entidades independientes, que iban a seguir compitiendo entre sí, iban a tener como común denominador a un propietario que iba a ser PDVSA. Entonces, la naturaleza jurídica de PDVSA era de derecho privado, aunque era una empresa del Estado. El código que la regulaba era el código el derecho mercantil privado, para que PDVSA pudiese celebrar contratos con las empresas internacionales sin perder competitividad, porque si se sometía a la ley de administración central iba a caer en una cantidad de burocracia que iba a entorpecer su funcionamiento.
Entonces se dijo, bueno, tiene que funcionar como si fuera una empresa privada. Y todas las empresas filiales eran venezolanas, se podría decir. Toda la gerencia era venezolana, del presidente para abajo. Sin más lejos, por ejemplo, el caso de Alberto Quiroz Corradi, que seguramente muchos de ustedes habrán leído, conocido, porque sigue muy activo. Es un personaje que empezó como obrero en una de las empresas, en el Zulia, y terminó siendo presidente, primero de la Shell a nivel nacional, después de la Shell a nivel latinoamericano, y cuando se estatizó el petróleo, de Maravén y de la Gobén, presidente, habiendo sido obrero. O sea, lo que quiero decir con eso es que esa era la carrera que se podía hacer en la industria petrolera. Uno podía empezar de muy abajo y llegar a lo más alto si se fajaba, tenía el talento y la posibilidad. Él es el caso emblemático de que eso se podía hacer. Entonces PDVSA comienza su funcionamiento, pero ¿por qué yo hablo del petroestado y el minotauro y el monstruo y la cosa? Porque entonces el gobierno decide invertir el orden natural de las cosas. En los países que progresan, en los países desarrollados, el Estado es una cosa mínima que está al servicio de la sociedad y es un prestador de servicios exclusivamente. Seguridad social, salud, educación, algo de infraestructura, y seguridad y defensa y administración de justicia. Todo el tema de la generación de la riqueza, quién produce el dinero, quién produce la riqueza, está en manos de la sociedad y el Estado no se mete en eso. El Estado lo que hace es facilitar ese proceso para que sea lo más competitivo posible, para que genere la mayor cantidad posible de riqueza, porque mientras más rentabilidad producen las empresas privadas, más impuestos puede cobrar el gobierno, por lo tanto mejores servicios puede prestarle a la sociedad. Pero como esos impuestos son producto del trabajo de la sociedad, entonces mejor será que esos servicios estén bien administrados, porque si no están bien administrados, la sociedad se levanta y dice, no señor, ¿qué es esto? Yo estoy pagando, por ejemplo en Nueva York uno paga hasta más del 50% de impuestos de lo que uno gana. O sea, uno en Nueva York paga más de la mitad de su sueldo en impuestos. Entonces imagínense ustedes, si van a caer un hueco en Nueva York y se daña el carro, ¿cuál va a ser la actitud? O si van a ir a una clínica y no lo van a atender, o si van a llevar a su hijo a un colegio público y aquel colegio se está cayendo a pedazos. No señor, y por eso que los colegios públicos allá son una maravilla, las clínicas son una maravilla, las calles son una maravilla y todo funciona, porque la gente paga sus impuestos y vela porque esos impuestos estén bien utilizados. Aquí se invierte entonces el orden natural de las cosas y el Estado decide ser empresario. Entonces, ¿qué hace? Ubica cuáles son los sectores con mayor capacidad de generación de riqueza: industria metalmecánica pesada, todo lo que es acero, metalurgia, todo lo que tiene que ver con la empresa de Guayana, telecomunicaciones, turismo, aeroespacial, todo lo que es aviación, servicios como telefónica, electricidad, todo empresas del Estado, empresas del Estado, empresas del Estado, empresas del Estado, y obliga entonces a la sociedad que si quiere meterse en cualquiera de esos sectores tiene que hacer contratos con el Estado. ¿Ven? Esto es muy importante que se entienda, porque para entonces yo hacer contrato con el Estado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ganarme al senador, al diputado de tal partido, tengo que estar de buenas con el ministro, o con la secretaria del ministro, o con el director del ministerio, o el Instituto Autónomo, que empezaron a brotar como hongos, ¿no? Instituto Autónomo, empresa del Estado, porque entonces estaba el tema de pleno empleo, entonces uno entraba a un ascensor y había 3 ascensoristas, cosas así, ¿no? Entonces empieza el clientelismo, y empieza la corrupción, y empieza entonces a tejerse todo ese mundo, universo, que comienza a pudrir las bases que fundamentan a la sociedad venezolana. Si la columna vertebral de la sociedad venezolana comienza a ser atacada por un virus, el virus del clientelismo y de la corrupción, pero empieza por eso, porque para poder hacer dinero había que asociarse con el Estado, y para asociarse con el Estado había que estar bien con las personas que estuviesen en el gobierno en ese momento determinado.
y para poder estar bien con ellas hay que corromperlas. Entonces así empieza una dinámica terrible, empieza a afectar todo, y además, por supuesto, desde el punto de vista de las finanzas públicas empieza a generarse un caos financiero. ¿Por qué? Porque todas estas empresas del Estado, todos estos institutos autónomos empiezan a endeudarse de manera independiente, y paradójicamente los bancos, como tienen todos estos petrodólares que les están cayendo del cielo, empiezan a otorgar créditos de manera muy libre, muy fácil y muy rápida, sin mayor revisión de nada. Entonces así es como empieza la deuda. Paradójicamente nos empezamos a endeudar con los mismos petrodólares que estamos produciendo. Obviamente, al principio no se siente el daño, porque la población todavía es manejable y porque hay mucho dinero cayendo del cielo, dinero tanto de los petrodólares que están cayendo como el endeudamiento que se está produciendo. Pero empiezan a haber distorsiones. ¿Cuánto tiempo nos queda, Manuel?